Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva video lección. Esta vez para resolver un problema de mecánica de los fluidos. El problema que se nos plantea en esta ocasión es el siguiente. En un sistema horizontal de tubos, uno de ellos tiene un diámetro interno de 4 milímetros y 20 centímetros de longitud, que se conecta en línea recta con otro de 30 centímetros de largo. Cuando un fluido viscoso se empuja a través de los tubos a una tasa estacionaria, ¿cuál es la razón de la diferencia de presión a través del tubo de 20 centímetros en relación con la del tubo de 30 centímetros? Bueno, entonces vamos a plantear aquí la solución del problema 1423. 1423. Bueno, normalmente suelo hacer una sugerencia para la resolución de los problemas de física. Esas sugerencias son las siguientes. La primera sugerencia es hacer una lista de las cantidades conocidas y desconocidas. Esta sugerencia es importante porque me permite saber cuáles son los datos que tengo y cuáles son los datos que deseo conocer. Entonces aquí la segunda sugerencia, que también es importante, es siempre que sea posible, realizar una ilustración de la situación. Realizar una ilustración de la situación. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empecemos con haciendo la lista de cantidades conocidas. Entonces, la lista de cantidades conocidas, y desconocidas es la siguiente. Entonces vamos a hacer como especie de una tabla. Para eso nos vamos a apoyar en el enunciado del problema. Entonces aquí vamos a revisar el enunciado. De acuerdo con el enunciado, vemos que tenemos los dos diámetros de los tubos y tenemos las dos longitudes de los tubos. Entonces vamos aquí a hacer la tabla. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, entonces tenemos los diámetros y los diámetros. Entonces aquí vamos a hacer entonces aquí vamos a poner las cantidades conocidas y aquí las cantidades desconocidas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos diámetros internos. Entonces esos diámetros internos vamos a llamar D1 y D2 con el diámetro interno 1 menor que el diámetro interno 2. Ahora también tenemos las longitudes. L1 y L2 de los tubos.
Entonces, de acuerdo con el enunciado, el tubo 1 tiene 20 centímetros y el tubo 2 tiene 30 centímetros. Entonces vamos a decir que L1 va a ser menor que L2. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? ¿Cuál es la razón de la diferencia de presión a través del tubo de 20 centímetros en relación con la de 30? Entonces aquí lo que no conozco es relación de presiones. Esa relación de presiones las vamos a denotar de una forma simple. Entonces, la diferencia de presión del tubo 1 en relación a la diferencia de presión del tubo 2. Entonces, este cociente, esta relación, es la cantidad que yo no conozco y es la que voy a buscar determinar. ¿Ok? Entonces, aquí está la tabla que necesito. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, lo que vamos a proceder es lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos, entonces, para encontrar eso, tenemos que recurrir a la ley de Poiseuille. Vamos a recurrir a la ley de Poiseuille. Bueno, para determinar, ¿cierto? El cociente de presiones, ¿cierto? Usamos la ley de, vamos a escribirlo en rojo, Poiseuille. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué dice esa ley? Esa ley dice que el flujo neto a través de un tubo de radio R, ¿vale? Por donde fluye un fluido que está sometido a presiones diferentes en los extremos del tubo, es igual a, entonces aquí es la presión entrantes menos la presión saliente, todo dividido por 8 veces el valor de la viscosidad por la longitud del tubo. ¿Ok? Entonces, aquí hay que ver que el flujo neto a través de cada tubo se mantiene constante. Vale. Entonces, para el tubo 1, entonces tendríamos que eso es igual a ¿quién? A pi R1 4 elevado a la cuarta potencia. Entonces, la presión entrante 1 menos la presión saliente entre 8 eta L1 y el flujo en el tubo 2 será pi R2 a la 4, me quedará P2, aquí me quedará P0 menos P2 entre 8 eta L2. Bueno, ¿de dónde sale esta relación? Entonces, imaginemos la situación así. Tengo un tubo, que es el tubo de menor longitud, y aquí tengo el segundo tubo, que es el tubo de mayor longitud. ¿Ok? Entonces, esta es la situación.
Entonces, este segmento de aquí corresponde al tubo 1 que tiene una longitud 1 y este segmento de acá corresponde al tubo de longitud 2. ¿Ok? Ahí está. Aquí así. Aquí así. Aquí está. Entonces, aquí está la presión saliente. Vamos a llamarla P2. Y esta región aquí es como especie de la interfase que separa los dos tubos. Entonces, este punto vamos a llamarlo punto O. Y ahí la presión la denotamos como... Y este punto acá vamos a llamarlo punto 2. Y este punto de aquí vamos a llamarlo 1. O sea que la presión en este extremo es 1. De aquí de esta figura es que proviene esta relación. Entonces, esta expresión que está aquí, aplica para el segmento de longitud 1 y esta otra expresión que está acá. Entonces, esta la vamos a llamar ecuación 1 y esta aquí la vamos a llamar ecuación 2. Entonces, los flujos netos, los flujos en cada tubo, como el tubo están unidos, sí es el mismo. El flujo en cada tubo es el mismo. Entonces, el flujo en cada tubo es el mismo. ¿Por qué? Porque los tubos están conectados. Entonces, la cantidad de fluido que pasa por el tubo 1 va a ser igual a la cantidad de fluido que pasa por el tubo 2 por unidad de tiempo. ¿Ok? De acuerdo con la ley de continuidad, se tiene que mantener el flujo. ¿Ok? ¿A qué nos queda? Entonces nos queda que Q1 tiene que ser igual a Q2. ¿Qué hacemos ahora? Listo. Ahora, esta relación vamos a llamarla... Esta relación de aquí vamos a llamarla ecuación 3. Ecuación 3. Vale. Entonces ahora usamos... ¿Qué hacemos ahora? Ahora usamos las expresiones 1 y 2. Las expresiones 1 y 2 en las expresiones 3. Entonces, usamos las expresiones 1 y 2. Vamos a corregir aquí. Esta la hemos llamado ecuación 1 y ecuación 2 en la expresión que hemos llamado ecuación ¿qué? Ecuación 3. Entonces, cuando se aplica la ley de Poiseuille, encontramos entonces que Q1 igual a Q2 implica que pi por R1 a la 4 P1 menos P0 entre 8 eta L1 tiene que ser igual a pi R2 a la 4. Entonces me quedará P0 menos P2 entre 8 eta L2. Entonces, vamos a repasar por qué es que se cumple esta relación. Bueno, entonces aquí, de acuerdo con la sugerencia 2, hemos hecho una ilustración de la situación. Entonces nos hemos imaginado que tengo los dos tubos y los dos tubos están conectados. Entonces imaginamos que el fluido se desplaza ¿qué? En esta dirección. ¿Ok? Entonces cuando el fluido llega a esta porción del tubo, aparece un valor de presión que hemos llamado ¿qué? M1. Y cuando el fluido
llega a este punto de aquí, ¿cierto? Entonces la presión saliente va a ser ¿cuánto? Va a ser P0 en la porción de tubo 1, ¿cierto? Entonces, para el tubo 2, lo que es la presión saliente del tubo 1, para el tubo 2 es la presión entrante. Y entonces, ¿qué establece la ley de Poiseuille? Aquí está. Aquí está la relación. Bueno, esta relación aquí debimos haberle dado nombre. Listo, esta debió haberse llamado la relación 1, pero no interesa. Listo, aquí está. Entonces, esta es la que vamos a aplicar. Esta es la que estamos aplicando. Vamos a corregir aquí. Aquí es L. Aquí es L, que es la longitud del tubo. Listo, entonces aplicamos la relación. Aquí tenemos que la viscosidad del fluido no cambia, entonces podemos cancelar esta cantidad. Pi es una constante y cancelamos esa cantidad. Entonces voy a llamar delta P1 ¿a quién? A P1 menos P0. Y delta P2, que es la diferencia de presión, la voy a llamar P0 menos P2. Esto es diferencia de presión entrante y saliente en el tubo 1. O sea, este es el tubo 1. Y este de acá es el tubo 2. Entonces me voy para acá. ¿Ok? Entonces, y esta otra diferencia de presión que está aquí, viene siendo esto que está acá. Pero en lugar de ser para el tubo 1, ahora viene siendo ¿para quién? Para el tubo 2. ¿Qué sucede? Sucede entonces que nos queda la relación. Esta relación que está aquí, ¿a dónde me lleva? Me lleva aquí. R1 a la 4. Entonces P1 menos P0, yo lo llamé como delta de P1. Entre también el 8 se cancela, porque aparece dividiendo en ambos lados. Entonces me queda L1. Aquí me queda L1. Y aquí me queda R2, 4 delta de P2 sobre L2. Listo, entonces ya con esta expresión podemos encontrar la relación de presiones. Entonces, esta que está aquí la paso a dividir para el otro lado, de tal forma que me queda aquí delta de P1 entre delta de P2 es igual. Entonces me quedará L1 está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Entonces me queda L2 y entonces aquí me queda R2 a la 4 entre R1 a la 4. Listo, entonces me queda L1 sobre L2 entonces me queda R2, R1 a grupo y elevo a la misma potencia. Listo. Aquí, de acuerdo con el enunciado y la tabla de cantidades conocidas y desconocidas, yo no tengo los radios de los tubos, tengo sus diámetros. Pero, como no me dicen la forma de la sección transversal del tubo, entonces vamos a asumir que esa sección transversal es de forma circular. Como no se especifica la forma de la sección transversal de los tubos, entonces
se asume que son circulares. Entonces, el cociente R2, ¿cierto? O el cociente R1 se convierte en, entonces, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, para el tubo 2 y para el tubo 1. Entonces, cancelamos aquí 2 con 2 y nos queda que eso es de 2 sobre de 1. Entonces, el cociente de radios es igual a ¿qué? Al cociente de diámetros. Entonces, ahora, esta relación que está aquí, vamos a darle un nombre. La última fue la 3. Esta vamos a llamarla aquí ecuación 4. Y esta de aquí vamos a llamarla ecuación 5. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, ahora usamos la ecuación 5 en la ecuación ¿qué? En la ecuación 4. ¿Y qué nos queda? Entonces nos queda que el cociente de presiones entrante-saliente del tubo 1 al tubo 2 es L1, L2 veces el cociente de diámetros elevado ¿a qué? A la cuarta potencia. Listo. Esta relación es importante porque con ella puedo determinar el cociente de presiones que me están pidiendo acá en el enunciado. ¿Cuál cociente de presiones? Esta que dice aquí. Esta que dice aquí. Que encuentre la razón de la diferencia de presión a través del tubo. Entonces, esta de aquí la encontramos ya con la última expresión que tenemos. Ok. Entonces, vamos a la expresión. Y el paso que sigue es simplemente reemplazar los valores numéricos. Listo. Entonces ahora reemplazamos los valores numéricos. ¿Sabes qué me queda? Me queda que delta P1 entre delta P2 es igual. ¿Cuántas son las longitudes? Entonces, para el primer tubo, la longitud del primer tubo son 20 centímetros. La longitud del tubo de mayor longitud son 30 centímetros. Aquí. ¿Cuál es el diámetro del tubo de mayor diámetro? 5 milímetros. ¿Cuál es la longitud del tubo de menor longitud? 4 milímetros. Y eso está elevado a la cuarta potencia. Bueno, como es un cociente de presiones, el resultado no debe tener unidades. Por esa razón, no realizo la conversión de unidades al sistema internacional, porque son cocientes de cantidades del mismo tipo y entonces son adimensionales. Entonces, 20 entre 30, eso es 0,666. Vamos a aproximarlo con 4 cifras decimales. 7. Entonces, 5 entre 4 sería 1,25. Y esto está elevado a la cuarta potencia. Entonces, después de realizar la operación aritmética, se encuentra que esto es aproximadamente 1,628. Entonces, por lo tanto, la relación de presión buscada es, entonces, delta P1, delta P2, ¿cierto? Vamos aquí a corregir aquí. Es igual a 1,628. Aquí hay un error. Vamos a corregir aquí. Vamos a corregir aquí. Aquí es 8. Perfecto.
Listo, y con esto terminamos la resolución del problema. Entonces, agradezco los comentarios, las sugerencias y espero que les guste, que compartan y le den like. Entonces nos vemos en una próxima videolección de mecánica de fluidos. Hasta la próxima.